Imagina por un momento estar en un set de filmación, pero no uno cualquiera. Aquí no hay dobles ni trucos digitales que simulen el dolor. En este lugar, lo espiritual y lo físico se entrelazan de una forma inquietante. No es una película de terror ni una historia de ciencia ficción. Es una recreación de los últimos días de Jesucristo. Y lo que ocurrió durante su rodaje dejó a muchos marcados para siempre. Desde el primer día, algo parecía diferente. El ambiente se sentía más pesado, la atmósfera densa. Lo que comenzó como una ambiciosa obra cinematográfica terminó convirtiéndose en una experiencia que rozaba lo sobrenatural. Jim Caviezel, el actor que interpretó a Jesús, no solo encarnó al personaje, sino que pareció vivir en carne propia parte del sufrimiento que Cristo padeció. Latigazos que lo golpearon de verdad, una cruz tan pesada que le dislocó el hombro, y como si eso fuera poco, fue alcanzado por un rayo en plena grabación, no una, sino 2 veces. Personas que afirmaban haber visto figuras vestidas de blanco que luego desaparecían. Cambios espirituales profundos en el equipo técnico, conversiones, llantos, silencio, reverencia. El dolor no era solo actuado, era real, palpable, casi sagrado. La película La Pasión de Cristo, dirigida por Mel Gibson, se convirtió no solo en una obra controversial, sino en un fenómeno lleno de misterio. Y detrás de cada escena, de cada palabra en arameo, de cada gota de sangre que manchaba el suelo del set, había algo más grande operando: casualidades, intervención divina, advertencias del cielo. Lo que sucedió durante las grabaciones de esta película va más allá del cine. Lo que estás a punto de descubrir puede cambiar tu forma de ver esta historia para siempre. Para entender el impacto de lo que sucedió durante el rodaje de La Pasión de Cristo, primero debemos regresar en el tiempo. Estamos a comienzos de los años 2000, en una industria dominada por fórmulas comerciales, efectos especiales y guiones hechos para entretener. Mel Gibson, uno de los actores y directores más reconocidos de Hollywood, toma una decisión inesperada: dedicar su influencia, su reputación y su propio dinero a crear una película que retratara las últimas horas de Jesucristo como nunca antes se había visto. Pero este no era un simple proyecto cinematográfico. Para Gibson era una misión personal. Él mismo confesó que pasaba noches enteras en oración, pidiendo dirección espiritual, mientras desarrollaba el guión. Sentía que el mundo necesitaba recordar el sacrificio de Cristo con una crudeza que impactara el corazón, no solo la mente. Desde el inicio sabía que se enfrentaba a enormes obstáculos. Ningún gran estudio quiso financiar la película. Les parecía demasiado arriesgada, demasiado religiosa, demasiado violenta. Así que Gibson decidió dar un paso de fe y financió la producción con $30 millones de su propio bolsillo. No era solo un acto de valentía, era una declaración. Además, tomó una decisión radical. Toda la película se rodaría en arameo, hebreo y latín, idiomas antiguos, ya casi desaparecidos, con la intención de capturar la autenticidad de la época. No habría concesiones al espectador moderno. Quería que cada palabra, cada gesto y cada mirada reflejara el peso espiritual de los últimos momentos de Cristo en la tierra. Y si eso no fuera suficiente, la recreación de la Jerusalén del siglo I representó otro desafío monumental. Las locaciones fueron elegidas cuidadosamente, y muchas escenas se filmaron en Matera, Italia, un lugar con paisajes antiguos y escarpados que evocaban a la Tierra Santa, pero que también ponían a prueba al equipo con su clima extremo, lluvias impredecibles y terrenos peligrosos. Todo esto ocurría antes de rodar una sola escena, y aún así, cada persona que aceptó un papel en el proyecto sabía que no estaban participando en una simple película.
lo que estaban por vivir cambiaría sus vidas para siempre. Incluso antes de que se grabara la primera escena, la pasión de Cristo ya se encontraba en el ojo del huracán. Desde los primeros anuncios del proyecto, medios de comunicación, críticos de cine, líderes religiosos y grupos activistas comenzaron a levantar la voz. Las razones eran muchas y el temor era evidente. Algunos acusaban a la película de ser demasiado violenta, de mostrar el sufrimiento de Cristo con un nivel de crudeza que podría resultar ofensivo. Otros, en cambio, temían que Gibson tomara demasiadas libertades narrativas y distorsionara el mensaje bíblico. Y un grupo más afirmaba que la cinta podría alimentar el antisemitismo debido a cómo se presentaban los líderes religiosos judíos del primer siglo. La controversia se encendió como pólvora. Mel Gibson se vio forzado a defender su visión en múltiples entrevistas, pero su respuesta fue clara y firme. Mi intención no es complacer a las masas. Quiero hacer una película fiel a los relatos bíblicos que muestre con verdad el precio que Cristo pagó por la humanidad. Esta no es una historia suave, es una historia de amor, escrita con sangre. Los estudios de Hollywood, por su parte, se mantuvieron alejados. Nadie quería asociarse con una producción que parecía destinada a provocar división. La industria lo tachó de loco, de fanático, incluso de peligroso, pero Gibson no retrocedió. Mientras más críticas recibía, más se convencía de que estaba haciendo lo correcto. En medio de esta tormenta mediática, los actores y el equipo técnico también enfrentaban dudas. Algunos se preguntaban si el proyecto podría arruinar sus carreras. Interpretar personajes bíblicos en una película tan intensa y cuestionada no era exactamente una jugada segura en Hollywood, pero sorprendentemente muchos aceptaron por convicción personal, algunos por fe, otros por curiosidad espiritual, pero todos presintiendo que algo trascendental se estaba gestando. Lo que comenzó como un simple rodaje ahora parecía una especie de cruzada. Y aún no había comenzado lo más difícil. A pesar de las críticas, el rodaje comenzó, y lo que ocurrió en el set fue aún más revelador que todo lo que se había dicho en los medios. Lejos de intimidarse, el equipo respondió con una entrega inusual, casi espiritual. Cada actor, cada técnico, cada miembro del personal comprendía que estaban participando en algo más que cine. El ambiente en el set se volvió reverente, silencios profundos antes de grabar, oraciones entre tomas, lágrimas reales en los ensayos. La fe y el arte comenzaron a mezclarse. Mel Gibson, como director, no pedía perfección, pedía corazón, exigía verdad. Y su liderazgo no era el de un cineasta tradicional. Era más bien el de un hombre convencido de que estaba contando una historia que podía cambiar vidas. Jim Caviezel, en el papel de Jesús, fue uno de los primeros en comprenderlo. Su compromiso fue más allá de lo profesional. Sabía que el precio por representar al Hijo de Dios en Hollywood no sería barato. Podía costarle su carrera, o incluso algo más, pero decidió continuar. Lo hizo con humildad, con fe y con un sentido profundo de propósito. El resto del elenco lo siguió. Muchos empezaron a leer las Escrituras por primera vez. Otros, a orar con sinceridad. Algunos confesaron que las escenas les provocaban una conexión interior que no podían explicar, como si lo que representaban fuera más real de lo que imaginaban. El compromiso del equipo no se basaba en contratos, era un llamado, y pronto todo lo que habían oído quedaría en segundo plano frente a lo que vivirían. Y si hubo alguien que llevó ese compromiso hasta las últimas consecuencias, fue Jim Caviezel. Cuando Mel Gibson lo llamó para ofrecerle el papel de Jesús, Caviezel no aceptó de inmediato. Sabía que no era un rol cualquiera, no se trataba solo de actuar.
Se trataba de encarnar al personaje más importante y controversial de la historia, uno que cambiaría su vida para siempre. Gibson fue honesto con él desde el primer momento. Le dijo: si haces esto, probablemente seas marginado en Hollywood. No te van a volver a llamar, serás atacado, cancelado, criticado. ¿Estás dispuesto a pagar ese precio? Caviezel pidió un día para pensar. Se aisló, oró, y al día siguiente llamó con una respuesta que dejó al director sin palabras. Creo que debemos hacerlo, aunque sea difícil, aunque duela. Y hay algo más. Mis iniciales son JC y tengo 33 años. Gibson, visiblemente conmovido, le respondió: me estás asustando. Desde ese momento, Jim Caviezel no solo asumió un personaje, se sumergió en él. Comenzó a prepararse física, emocional y espiritualmente para lo que venía. Ayunó, estudió las escrituras, visitó iglesias, se aisló para meditar. Su preparación fue la de alguien que entendía que esto no era ficción, era representación, era entrega. Y cuando las cámaras comenzaron a rodar, no quedó duda de que su decisión no fue una actuación, fue un acto de fe. Pero lo que Caviezel no sabía era que pronto viviría en carne propia el mismo sufrimiento que estaba intentando representar. Y así comenzó el rodaje, pero no tardaron en descubrir que esta no sería una filmación normal. Las locaciones elegidas, aunque hermosas y auténticas, eran despiadadas. Gran parte del rodaje se realizó en Matera, Italia, un lugar con paisajes rocosos, colinas escarpadas y un clima cambiante que ponía a prueba a todos. Vientos fríos, lluvias intensas, calor sofocante. El terreno era tan accidentado que el simple hecho de caminar entre escenas requería concentración y resistencia. Y luego estaba el vestuario, túnicas empapadas, pies descalzos sobre piedras afiladas, maquillaje que se derretía bajo el sol o se congelaba con el viento. Pero incluso más que el clima, había algo en el aire, algo invisible, algo que muchos describieron como una carga espiritual que se sentía en cada rincón del set. Varios miembros del equipo contaron haber sentido una energía intensa, difícil de explicar. Algunos dijeron haber experimentado sueños vívidos durante las noches. Otros afirmaron que sentían una presencia constante mientras se grababan las escenas más importantes. No era miedo, era algo más profundo, como si el lugar estuviera siendo testigo de algo sagrado. Las jornadas eran largas, las repeticiones, agotadoras, y cada escena exigía el máximo no solo del cuerpo, sino también del alma. Pero nadie se quejaba, no porque no doliera, sino porque todos sabían que estaban recreando algo que trascendía el cine. Era como si el sufrimiento formara parte del mensaje, y lo más impactante, aún no había comenzado. Y entonces lo imposible comenzó a suceder. Durante la escena de la crucifixión, uno de los momentos más intensos y emocionalmente cargados de toda la película, Jim Caviezel fue alcanzado por un rayo. El cielo estaba gris, pero no había tormenta aparente, y sin previo aviso, un destello, un estruendo, un impacto directo. Todos quedaron paralizados. Caviezel cayó al suelo. El equipo corrió hacia él, temiendo lo peor. Pero lo increíble es que sobrevivió. No solo eso, siguió actuando, aturdido, con quemaduras leves, pero decidido. Nadie podía creerlo. Un accidente, una señal. Algunos se lo tomaron como una advertencia, otros como una confirmación de que algo sagrado estaba ocurriendo. Y como si eso no fuera suficiente, el asistente de dirección, Gian Michelini, también fue alcanzado por un rayo, 2 veces, una durante los ensayos y otra durante la filmación. ¿Qué probabilidad había de que 2 personas fueran impactadas por rayos en el mismo rodaje? La estadística decía que era casi imposible, pero ocurrió, y no terminó allí. Durante las escenas en las que Caviezel cargaba la cruz, sufrió una dislocación de hombro,
producto del peso real del madero. Gritó de dolor, pero siguió actuando. No pidió detener la escena, no pidió reemplazo. Sabía que cada herida lo acercaba más al personaje que representaba. Las escenas de flagelación también dejaron marcas físicas reales en su cuerpo. En una de ellas, un mal movimiento de los actores que lo golpeaban con látigos provocó que le abrieran la piel en la espalda. Las cicatrices fueron auténticas, y el sufrimiento también. Pero lo más inquietante no era solo lo físico, era lo espiritual. Muchos comenzaron a hablar de una atmósfera extraña, una mezcla de temor reverente y peso invisible que se sentía sobre todo en las escenas de mayor carga emocional. Algunos aseguraban haber sentido escalofríos inexplicables, incluso bajo el sol. Otros afirmaban que no estaban solos durante ciertas tomas. La sensación era clara. Este no era solo un rodaje, era una experiencia sobrenatural. Con cada día de rodaje, la línea entre la actuación y la realidad se hacía más difusa. No solo eran heridas físicas, había algo que estaba ocurriendo en el interior del elenco, algo que ningún guión podía prever. Muchos comenzaron a experimentar lo que solo puede describirse como una transformación espiritual. Uno de los casos más impactantes fue el del actor Luca Lionello, quien interpretó a Judas Iscariote. Antes de la película se declaraba ateo, no creía en Dios, no practicaba religión alguna. Pero al finalizar las grabaciones, algo había cambiado profundamente en él. Confesó públicamente sus pecados, se convirtió al cristianismo y pidió ser bautizado junto a sus hijos. Otro testimonio estremecedor vino de Pietro Sarubi, el actor que interpretó a Barrabás. Durante la escena en la que Jesús lo mira antes de ser liberado, Sarubi dijo sentir que no era Caviezel quien lo observaba, sino Jesucristo mismo. Sus ojos no tenían odio, no había rencor, solo había misericordia y un amor que nunca antes había sentido. Incluso uno de los jefes de equipo, un hombre musulmán, se convirtió al cristianismo después de trabajar en la producción. Lo que vio, lo que vivió y lo que sintió en ese set fue suficiente para transformar su fe. Pero quizás lo más inquietante fueron los relatos sobre presencias misteriosas. Algunos productores contaron que, en medio del rodaje, aparecían personas vestidas de blanco que ofrecían palabras de aliento, consuelo o guía espiritual. Sin embargo, una vez que el rodaje terminaba, estas personas desaparecían sin dejar rastro y nadie del equipo podía identificarlas. No figuraban en ninguna lista. Nadie las había contratado. Ángeles, mensajeros, visiones, nadie lo sabe con certeza. Pero quienes estuvieron allí aseguran que algo divino estaba sucediendo. Para muchos, cada jornada en el set fue más que trabajo. Fue una especie de retiro espiritual, una peregrinación, una confrontación con su fe, su pasado y el sentido real del sacrificio que estaban recreando. La película estaba transformando no solo sus cuerpos, sino sus almas. Cuando las cámaras se apagaron, las marcas quedaron. Para Jim Caviezel, el papel de Jesús fue una experiencia que lo transformó de manera irreversible, pero también lo dejó con secuelas físicas severas. El nivel de exigencia al que fue sometido durante los 2 meses de rodaje fue tan alto que al finalizar la filmación tuvo que someterse a 2 cirugías a corazón abierto. Su cuerpo había alcanzado un punto límite. El rodaje de la crucifixión, por sí solo, tomó 5 semanas. 5 semanas bajo el frío, colgado de una cruz, con heridas reales en la espalda, con un hombro dislocado y la piel marcada por los elementos. Cada día era una tortura física, pero él no se rindió, y cuando se le preguntó por qué soportó todo eso, respondió con humildad: no quiero que me vean a mí, quiero que vean a Jesús a través de mí. Esa fue su meta, no fama, no reconocimiento,
solo reflejar al Salvador lo más fielmente posible. El impacto no fue solo físico, fue emocional y espiritual. Caviezel ha declarado en múltiples entrevistas que, al interpretar a Jesús, experimentó un nivel de compasión y de comprensión del sufrimiento humano que nunca antes había sentido. No era solo el dolor, era lo que ese dolor significaba. Y ese mismo sentimiento se replicó en muchos del equipo. Muchos no volvieron a ser los mismos. Técnicos, maquilladores, iluminadores, todos dejaron el set con algo más que una experiencia laboral. Algunos reanudaron su fe. Otros iniciaron un camino espiritual que nunca habían considerado. Y muchos simplemente volvieron a casa con el corazón conmovido. No era una película, era un espejo del sacrificio que Cristo hizo por amor, y todos, de alguna forma, terminaron tocados por ese amor. ¿Qué opinas tú?